Muy buenos días a todas las personas que a esta hora nos acompañan en nuestro espacio Charlas con Actualícese. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor Miguel Pérez, quien nos expondrá el tema Sustentación del derecho de las empresas de servicios temporales para postularse al PAEF. El doctor Pérez es abogado y doctor en Derecho y es el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, ACOSET. De igual forma, es fundador y presidente de la Confederación Latinoamericana de Empleo. Cordial saludo y bienvenida al doctor Pérez. Y como ya es habitual, también un saludo especial al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese, quien nos estará acompañando también en este espacio. Adelante, doctor Zuluaga. Gracias, Carlos. Doctor Miguel, muy amable que nos esté acompañando en este espacio, en el cual ya llevamos con el caso suyo 87 presentaciones a partir del 25 de marzo, sobre toda una temática muy interesante para los contadores, revisores fiscales, administradores, empresarios, economistas, abogados y estudiantes, todos de las áreas económicas. De manera que hay muy buen auditorio y fuera de esto sale transmitida por YouTube y por Facebook. Gracias, doctor Miguel, por su presencia y puede iniciar su intervención. Qué pena, doctor Miguel, es que tiene muteado el micrófono. Listo, doctor, ya está abierto el micrófono. Entonces, en primer lugar, pues muy agradecido con el doctor José Hernando Zuluaga de actualícese.com y las demás personas de esta organización que tan gentilmente me han invitado para participar en este tema del PAEF y el caso particular de las empresas de servicios temporales. Un saludo a toda la audiencia y espero poder clarificar algunos puntos sobre este aspecto que son importantes a tener en cuenta en el entorno empresarial del país, ya que, como sabemos, las empresas de servicios temporales venían manejando, pues lógicamente han tenido un golpe duro en esta pandemia y en la situación de empleo, pero que venían manejando un empleo de más de 450,000 trabajadores misionales en misión en diferentes empresas usuarias, representantes de todos los sectores productivos del país y tanto también empresas del sector público como del sector privado. En este sentido del PAEF, como sabemos, pues viene a ser un subsidio al empleo que que se generó a través del decreto legislativo 639, como todos ustedes saben, en el cual se habla de que el Estado otorgará, o que está otorgando un beneficio de aporte monetario mensual de naturaleza estatal y hasta por 3 veces, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal en el país durante la pandemia del coronavirus COVID-19. Y se otorgará ese beneficio, tal como lo dice el decreto, a unos beneficiarios que deben cumplir con una serie de requisitos para que precisamente puedan acceder a este subsidio al empleo o a este apoyo formal al empleo. Entre esos requisitos, entonces vamos a tener una presentación que nos va a ayudar en el desarrollo del tema para hacer una mayor claridad. Entonces tenemos que el decreto legislativo, los dos que han salido, sabemos que tienen relación con el tema, que son el 639 y el 677, establecen 3 requisitos básicos que debe tener el beneficiario de este servicio. Y vamos a analizar cada uno de estos 3 requisitos en su contenido y alcance para hacer claridad sobre el tema. El primer requisito que se establece para los beneficiarios es el que se tenga la condición
de persona jurídica, persona natural, consorcios o unión temporal. Como sabemos, inicialmente en el decreto 639 se había hablado única y exclusivamente de persona jurídica, pero después vino, como todos sabemos, la discusión de que había algunas personas naturales que tenían el carácter o la naturaleza de comerciantes que estaban registrados en la Cámara de Comercio, que también tenían empleados y que debían ser también beneficiarios de este PAEF, de este subsidio. Y efectivamente, pues vino la modificación a través del decreto 677, donde se amplió quienes podían ser titulares de este beneficio y entonces no quedó reducidos únicamente a la connotación de persona jurídica, sino que, como sabemos, se amplió a estas personas naturales con ciertos requisitos y a las uniones temporales y lo que se menciona también de los consorcios para estos efectos. En el caso particular de este primer requisito de las empresas de servicios temporales, lo primero que debemos que anotar es que estas empresas tienen una caracterización propia que las identifica también como sociedades comerciales, independientemente de otra sociedad comercial, cualquiera que éste sea, así llámese usuario, porque se constituyen legalmente como personas jurídicas y se constituyen como tales de acuerdo con las diferentes modalidades que la legislación comercial establece para constituirse como persona jurídica. Dicho de otra manera, pues pueden ser sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, también pueden ser SAS, etcétera. Es decir, pueden configurarse bajo la forma jurídica, cualquiera de las formas jurídicas que están previstas en la legislación colombiana. Entonces, desde ese punto de vista, también debemos esclarecer que la ley establece que el servicio temporal de colaboración en actividad de terceros que realizan las empresas de servicios temporales solamente se puede hacer a través de persona jurídica. Dicho de otra manera, el servicio temporal a terceros no se puede prestar por personas naturales, sino que tiene que ser a través de persona jurídica. Desde ese punto de vista, pues queda claro que la empresa de servicios temporales tiene esta connotación y este primer requisito como beneficiaria para el PAEF al ser persona jurídica debidamente constituida e independiente de sus usuarias o de cualquier otra persona jurídica. Después entramos a analizar el objeto social y tenemos que las empresas de servicios temporales tienen un objeto social muy claro y específico, que es el de colaborar en el desarrollo de las actividades de terceros beneficiarios que la ley llama usuarios de este servicio temporal de colaboración en la actividad de terceros. Y ese servicio de colaboración en la actividad de terceros, la ley lo establece para unos determinados servicios. Esos servicios están desarrollados o están establecidos en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990. Y esos servicios son tres, básicamente, que son los que la ley menciona, que son, uno, labores ocasionales o transitorias. Ese es uno de los servicios de colaboración en la actividad de terceros que puede prestar una empresa de servicios temporales. El segundo son reemplazos y la ley establece una enumeración de esos reemplazos. Dice vacaciones, licencias por maternidad o licencias de diferente tipo, enfermedades, incapacidades. Estos casos también generan servicios temporales de colaboración en la actividad de un tercero. Y en el numeral tercero de este artículo 77 de la Ley 50/90 se mencionan tres situaciones que son incrementos que se puedan presentar en ese tercero beneficiario del servicio usuario. Habla de incrementos. El otro
actividad que habla es del sector agrícola cuando se refiere a cosechas o necesidades del sector agrícola, y también menciona servicios sin distinguir qué tipo o clase de servicio, por lo cual entra cualquier tipo de servicios en esa colaboración en la actividad tercera. Como son servicios temporales de colaboración, la ley para esos servicios establece un límite en el tiempo, de tal manera que para el primero, cuando se trata de labores ocasionales o transitorias, pues la misma ley da un límite de hasta un mes para ese tipo de labores ocasionales o transitorias y que sean diferentes al objeto social de la persona jurídica de que se trate a la cual se le va a prestar el servicio. En segundo lugar, los reemplazos, la temporalidad de esos reemplazos o de esos servicios, cuando se trata de reemplazos, están limitados en el tiempo por la naturaleza del mismo evento. Si son unas vacaciones, pues el límite de ese servicio temporal de colaboración será el de las vacaciones de la persona respectiva con nombre concreto o de la licencia también identificada plenamente, el tiempo que dure de la licencia, por decir algo, si es una licencia no remunerada de 2 años, pues esa será el servicio de colaboración para ese reemplazo de esa respectiva licencia y así sucesivamente en los casos o eventos de ese numeral segundo. Y para el caso del numeral tercero del artículo 77 de la ley 50 del 90, la limitación en el tiempo viene dada por la misma ley que dice que para esos servicios se pueden prestar hasta 6 meses, prorrogables por 6 meses más, es decir, que la colaboración para un servicio específico en esos 3 ítems que establece la norma puede ir hasta 1 año, que son incrementos que la ley prevé para 3 casos, incrementos en la producción, en las ventas o el transporte, y el otro caso que mencionábamos del sector agrícola, especialmente cosechas, y el caso de servicios, cualquier tipo de servicios. Como podemos ver, lo que se trata, tal como regula la ley, y por eso habla de servicio temporal y habla de empresas de servicios temporales, porque el contenido es un servicio de colaboración en la actividad de un tercero, para el cual debe mediar, de acuerdo con la ley 50 de 1990, un contrato de prestación de servicios entre la usuaria y la empresa de servicios temporales que debe cubrir unos requisitos concretos y determinados, como por ejemplo que el contrato debe constar por escrito. ¿Y cómo se concreta la ejecución de ese contrato de prestación de servicios? Se concreta y se ejecuta con el envío de un trabajador que la ley llama trabajador en misión. Y la ley no es caprichosa en esta denominación porque propiamente el trabajador no es temporal. Lo que es temporal es el servicio de colaboración en la actividad del tercero, de acuerdo con el límite en el tiempo que para ese servicio pone la ley específico, y el trabajador va en misión a ejecutar esa colaboración en ese servicio específico que está amparado por un contrato comercial. De tal manera que el contrato laboral de ese trabajador en misión no es con la empresa usuaria, sino es con la empresa de servicios temporales que por ley es su empleador directo y debe responder directamente desde el punto de vista laboral por este trabajador en misión. Y la ley define este trabajador en misión en el artículo 74, la ley 50 del 90, en el sentido de que este trabajador en misión está relacionado con el contrato de prestación de servicios con la usuaria, porque dice que el trabajador en misión es aquel que la empresa de servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarias a realizar la tarea o servicio contratado por estas, o sea, el servicio específico de colaboración que contrata la empresa usuaria con la empresa de servicios temporales. En ese objeto social claro que he tratado de sintetizar de la manera más clara posible, ese objeto social está identificado como una actividad empresarial clasificada en el SIU con el número 7820, que es una actividad propia del servicio temporal definida en la ley
y definida oficialmente como una actividad empresarial que es diferente a la de los usuarios, que tienen su propia clasificación como actividad, llámese fabricación de muebles o llámese flores o en fin, la actividad de que se trate. Y ese objeto social al que estamos haciendo referencia es exclusivo de las empresas de servicios temporales. La ley así lo establece en la ley 50 del 90, en el artículo 72, y también ya hay jurisprudencia del Consejo de Estado muy clara en el sentido de este objeto social exclusivo y que en Colombia nadie, ninguna otra persona jurídica ni persona natural puede enviar trabajadores en misión a terceros para colaborarles en el desarrollo de sus actividades porque es labor exclusiva con objeto social exclusivo por parte de las empresas de servicios temporales debidamente constituidas ante el Ministerio de Trabajo, que las debe aprobar con resolución propia y concreta a cada una de las empresas que quiera realizar este servicio. A ese objeto social se le empezó a llamar intermediación laboral en el año 2010. Ese término intermediación laboral es un término que se presta a equívocos y a confusión porque no tiene un único sentido en la legislación colombiana. Ese artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 se refirió a la intermediación laboral en el sentido de que se entienda como el envío de trabajadores a terceros para colaborarles en su actividad. Este artículo presentó una gran confusión con envío de trabajadores a terceros ilegales que estaban haciendo otras entidades, como el caso concreto de las cooperativas de trabajo asociado, y precisamente este artículo 63 lo que trató fue de clarificar el tema. Entonces, de ahí en adelante, se empezó a hablar de intermediación laboral para referirse a la labor propia de las empresas de servicios temporales y al servicio temporal de colaboración en actividades terceras, entendida esta como el envío de trabajadores en misión. Y así quedó establecido de ahí en adelante y en decretos posteriores pues se ha hecho mención a esta particularidad de la intermediación laboral en ese enfoque. Como digo, ese término se volvió un término equívoco en el sentido de que en la legislación colombiana hay otros dos sentidos del término intermediación laboral. Uno para referirse a la contratación de trabajadores para un tercero, es decir, cuando se intermedia en la contratación de trabajadores, pero quien contrata no contrata para sí mismo, sino para un tercero. Eso está previsto en la Código Sustantivo del Trabajo, precisamente ese tipo digamos, de intermediación para la contratación laboral, pero quien contrata bajo ese mecanismo no contrata directamente para sí, sino para un tercero que es el verdadero empleador. Y si ese que contrata para un tercero no expresa de manera clara su carácter de intermediario en la relación laboral, pues asume solidariamente todas las obligaciones con el tercero que actúa de empleador. Y el otro caso es el de las agencias de colocación o empleo, que hacen propiamente una intermediación de empleo, pero que también se le califica en algunos casos con el término de intermediación laboral, que es un término que la ley 50 al 90 emplea igualmente entre los artículos 95 y 96 para esta actividad. Habla de intermediación laboral y habla también de intermediación de empleo. Utiliza las dos denominaciones, pero entonces, como se convierte en un término equívoco, cada intermediación laboral de estas que acabo de mencionar, pues tiene una connotación diferente y tiene una trascendencia distinta. Entonces, en ese sentido es que digo que es un término equívoco y por eso hay que aclarar cuando hablamos de servicio temporal o hablamos de intermediación de empleo, las agencias de colocación o empleo, o de la otra intermediación de contratación directa para un tercero, entonces debemos clarificar a qué tipo de intermediación laboral nos estamos refiriendo. En este contexto pasamos a la siguiente, Filmina. Entonces, tenemos que
relacionando lo que acabamos de mencionar con ese primer requisito de beneficiario con el carácter de persona jurídica y con el contexto que acabamos de dar de ese contenido de esta persona jurídica en su verdadera dimensión para el caso, pues queda confirmado con el parágrafo 3 del artículo 3 de la resolución 1129 de 2020, que como sabemos aclaró varios aspectos relacionados con el PAEF y con este subsidio al empleo, y entonces se reitera de manera explícita y clara que el beneficiario para este efecto concreto es la EST, o sea, la empresa de servicios temporales. Dice que en el caso de que se trate de cooperativas de trabajo asociado o empresas de servicios temporales, la postulación deberá ser realizada por dicha entidad, certificando la caída de sus ingresos de acuerdo con el método de cálculo del presente artículo. Entonces ahí podemos concluir en este primer punto que la EST es persona jurídica plenamente identificada, diferente al usuario, que a su vez tiene su propia personalidad jurídica que es independiente de la empresa de servicios temporales. En segundo lugar, que los objetos sociales, tanto de la EST como de la usuaria, son diferentes y corresponden a una clasificación de actividades empresariales distintas. Y en tercer lugar, que los trabajadores en misión están vinculados es al objeto social de la empresa de servicios temporales en ejecución del contrato de prestación de servicios con subordinación delegada en la usuaria y en estricto sentido no pertenecen al sector económico del usuario, sino al de la empresa de servicios temporales. Esta parte es importante porque algunas interpretaciones que he conocido y sobre todo, pues digamos, en enfoques que identifican usuario con empresa de servicios temporales desde el punto de vista del trabajador, entonces se dice que el trabajador en misión está realizando su actividad en la usuaria y por lo tanto pertenece a la actividad de la usuaria. Resulta que jurídicamente, en estricto sentido, el trabajador en misión está ejecutando es el objeto de la actividad de la empresa de servicios temporales, no de la actividad de la usuaria, donde está precisamente colaborándole en su actividad, pero en ejecución de la actividad debidamente definida oficialmente del servicio temporal de colaboración en actividad de terceros. Y ahí que esto genera que el trabajador en misión puede rotar o puede estar en diferentes usuarias con actividades distintas, pero siempre gira alrededor de una actividad, que es la actividad del servicio temporal, y de un empleador directo, que es la empresa de servicios temporales. Y ahí pasamos a la siguiente, en la cual vamos a tratar del segundo requisito o la segunda condición que se establece en el decreto legislativo para poder ser beneficiario del subsidio. Y entonces nos dice que aplica ese beneficio a los empleados de la persona jurídica independientemente considerada. En ese orden de ideas, el artículo segundo del decreto legislativo 667 de 2020 nos dice precisamente que los beneficiarios del PAER corresponden al número de empleados reportados en la pila correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la postulación a cargo del beneficiario. Como se presentaba la duda en algunos casos de los trabajadores en misión en relación con la usuaria, en el sentido que anteriormente habíamos dicho de una interpretación equívoca, a mi modo de entender, de que como el trabajador está en la usuaria, pertenece a la actividad de la usuaria, hicimos la consulta o se hizo la consulta al Ministerio de Hacienda, que se entendía en este sentido. Y entonces se hizo la pregunta de que si se van a tener en cuenta las mismas cédulas de los trabajadores que están por seguridad social o trabajadores en nuestras empresas. Y la respuesta nos dice que en los términos del parágrafo 1 del artículo 3 del decreto, el programa tendrá en cuenta el número de empleados reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes pila,
La identificación particular de los trabajadores podrá ser tenida en cuenta por la UGPP dentro de sus labores de fiscalización. O sea que queda clara que los beneficiarios, digamos, es la empresa y los trabajadores que están reportados en la pila de la empresa. Y como lo hemos anotado, los trabajadores, tanto de planta como en misión, pertenecen a la empresa de servicios temporales, que es su empleadora directa, de acuerdo a la ley, y la que maneja la pila, pues es la empresa de servicios temporales, no la usuaria. O sea que desde este punto de vista, realmente los trabajadores son de la pila de la empresa de servicios temporales, que es la responsable de ese reporte, y no de la empresa usuaria. Complementando lo anterior y pasando a la siguiente, eh, tenemos que, no, la anterior, sí, y la siguiente, perfecto. Entonces tenemos que, ¿qué pasa en este caso con las empresas de servicios temporales? Como lo decíamos, pues la que maneja la pila tanto de sus trabajadores de planta como de misión es la empresa de servicios temporales, y en esa pila no tiene ninguna injerencia la empresa usuaria, que maneja su propia pila con los trabajadores directos que tiene, que son independientes desde el punto de vista jurídico laboral de la EST. También sobre este particular se hizo la respectiva consulta al Ministerio de Hacienda, en el sentido de que, ¿qué se entiende como trabajador dependiente? Que es el término que utiliza el decreto legislativo para el beneficio. ¿Qué se entiende como trabajador dependiente para las EST, o sea, las empresas de servicios temporales? ¿Los de planta o los en misión? Y la respuesta, pues, es muy clara. Nos dice que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 3 del decreto legislativo 639 de 2020, para efectos del programa se entenderán por empleados los trabajadores dependientes por los cuales el beneficiario cotiza al sistema de seguridad social integral en la planilla integrada de liquidación de aportes pila, con un ingreso base de cotización de al menos el salario mínimo mensual legal vigente, y a los cuales en el mes de postulación no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada. En la medida en que una empresa de servicios temporales cotice al sistema de seguridad social integral en la pila por sus trabajadores de planta y en misión, ambos trabajadores se consideran empleados de la EST. De manera que aquí queda más claro aún el tema de que precisamente los beneficiarios van a ser los trabajadores de la EST, tanto de planta como en misión, independientemente de lo que tenga la usuaria respecto de sus trabajadores o respecto de su requisito, porque son independientes para acreditar este segundo requisito de los trabajadores. Siguiendo con el tema, en la siguiente presentación, pues vamos a tener el tercer requisito, que habla de la certificación de la disminución del 20% o más de los ingresos. En ese orden de ideas, pues la facturación que va a ser la que nos sirve de referencia para establecer si hubo o no una disminución de ingresos con respecto a los referentes que ya se han establecido especialmente en el decreto 677 y en la resolución 1129. Entonces vamos a tener que lo básico es demostrar, de acuerdo con los sistemas establecidos, si se tuvo o no una disminución de por lo menos el 20% en los ingresos que tenga la empresa. Para estos efectos, pues la persona jurídica y empresa debidamente identificada es la empresa de servicios temporales, para que demuestre en su facturación si accede o no a este requisito para el beneficio. De tal manera que es la empresa de servicios temporales la que tiene que probar si ha tenido una disminución de sus ingresos totales,
Es decir, que aquí no se puede facturar precisamente esos ingresos por usuarios. Es decir, la facturación es la de la empresa de manera integral, única, donde están precisamente lo que le haya facturado por el servicio temporal de colaboración a sus usuarios como un todo. No se puede fraccionar con un usuario que sí cumplió el requisito o no cumplió el requisito, con un tercero que le terminó el contrato de prestación de servicios o lo dejó a medias, etcétera, sino que es la facturación total. Eh, por lo que estábamos mencionando, perdón, de que es precisamente la que accede a esto es la empresa de servicios temporales. Teniendo en cuenta la relación de estos tres elementos, que son los elementos básicos que la norma establece para ser titular del beneficio del PAEF, entonces tenemos que la empresa de servicios temporales es la que cumple o debe cumplir con los tres requisitos básicos que la norma establece para poder acceder al beneficio, y esos requisitos se cumplen de manera autónoma e independiente en relación con la usuaria, que a su vez es una unidad empresarial distinta y diferente que debe cumplir de manera independiente y autónoma con los tres requisitos básicos que la ley establece. Continuando con el tema, tenemos un aspecto adicional, y es que en la femina siguiente, digamos, como ha habido alguna controversia también sobre el tema del tratamiento fiscal del PAEF, y hay algunas dudas sobre el tema, también hicimos una consulta a la DIAN sobre el aporte que se da a través de este beneficio. Y entonces, en respuesta a la solicitud, nos comentaron que sobre el tratamiento fiscal del aporte estatal del programa de apoyo al empleo formal PAEF, esta entidad hizo una aclaración manifestando que se trata de un ingreso fiscal para el empleador que se cruza en un 100% con el gasto de nómina en que incurre por ese trabajador que lo hace beneficiario del subsidio. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, el efecto será neutro. Fue lo que nos manifestaron desde ese punto de vista en relación con este tema. De esta forma, he tratado de sintetizar de la manera más clara posible la situación a la que se ven abocadas las empresas de servicios temporales desde el punto de vista de beneficiarios, de beneficiarias directas del PAEF, y que es claro que se distingue del usuario desde el punto de vista de quién es el titular beneficiario de este subsidio, dado que se han venido presentando muchas confusiones sobre este particular e incluso usuarios que manifiestan que tienen derecho a ese subsidio porque en últimas uno de los argumentos que se viene exponiendo es en últimas porque ellos están pagando nómina. La claridad que hay que hacer sobre este particular es que lo que se está prestando de acuerdo con lo que la ley establece no es un pago directo de nómina, sino la prestación de un servicio de colaboración en la actividad de terceros, que como lo explicamos se genera por la particularidad que tiene este servicio en el envío del trabajador en misión para que ejecute el servicio. Pero el valor del servicio es un valor integral, completo del servicio de colaboración, que lógicamente incluye dentro de uno de sus costos el salario, pero no única y exclusivamente el salario, entre otras cosas porque la responsabilidad que tiene en la prestación del servicio, la empresa de servicios temporales, incluye otros costos y otros gastos adicionales a lo que puede ser la sola nómina, como lo que tiene que ver, entre otras cosas,
con prestaciones sociales, con la responsabilidad de lo que pueda suceder al trabajador, de lo cual se desprende totalmente el usuario en ese sentido al pagar el servicio. Les agradezco mucho la atención, espero haber aclarado algunos aspectos en relación con este tema y estamos a disposición de aclarar las dudas o inquietudes que se puedan presentar sobre el particular. Nuevamente, mil gracias a actualicese.com por la invitación y a toda la audiencia por la paciencia que han tenido para estas inquietudes. Mil gracias. Doctor Miguel Pérez, tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué porcentaje de las empresas de servicios temporales fueron afectadas con la disminución de los ingresos en un 20% o más? Digamos, si hablamos de porcentaje, En un porcentaje. digamos un porcentaje, están afectadas en el orden del 75%. Grave. Grave, la situación del sector es grave porque ha habido una disminución en los contratos de prestación de servicios en algunos sectores, especialmente en aquellos que, como sabemos, se han afectado de manera importante, como el tema de hoteles, turismo, transporte, restaurantes, que usaban este servicio, pero que desafortunadamente a la situación pues han quedado casi que en ceros, ¿no? Bueno, una segunda. Tengo la inquietud de que desde el punto de vista fiscal, el receptor de ese ingreso es neutro, porque disminuye el valor de la nómina. Yo creo que allí hay un posible error de la DIAN en que yo ese concepto, porque no obstante que me disminuya la nómina, sí es un ingreso. Es decir, es un ingreso para la empresa y es un ingreso que no dijeron que era ni constitutivo de renta de ganancia ocasional, ni de que era exento, nada. O sea que lo dejaron como un ingreso grabado que va a dar lugar a una retención en la fuente del 2.5, porque no hay por ninguna parte, y luego lo hemos buscado por todas partes y hemos escuchado conceptos de la UGPP, y entonces eso sí va a afectar desde el punto de vista de ingreso, porque si usted disminuye la nómina, al fin y al cabo lo que está es simplemente reduciendo los gastos y saliendo con más utilidad. Sí, aquí tal como uno lo entiende, pues en últimas es un beneficio para la empresa que da el Estado con una contraprestación, y es que mantenga empleos, ¿no? Porque realmente la empresa está pagando menos nómina porque tiene parte de la nómina subsidiada, pero ese subsidio, digamos, está reportando un beneficio económico en últimas a la empresa para que mantenga esos empleos. Ahora, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista tributario, usted tiene toda la razón en el sentido, primero, que se están presentando muchas posiciones y mucha discusión sobre el tema. Y segundo, que está reportando en la práctica un beneficio a la empresa y, entre comillas, un ingreso a la empresa. Yo ahí, pues, no soy el especialista porque no soy contador ni tengo esa especialidad, pero sí veo que esto pues va a generar también algunas situaciones de la empresa en el manejo de ese ingreso, entre comillas, porque realmente le está reportando un beneficio, pero ahí también nosotros estamos buscando hacer las consultas respectivas para que nos aclaren realmente cómo va a enfocar las autoridades respectivas, como DIAN y Ministerio de Hacienda y demás, cómo va a ser el manejo de este tema, porque realmente hay mucha confusión y falta claridad sobre el particular. Tengo una tercera inquietud que está fundamentada en algo que me dijo un consultor laboral y me dijo, si cumplen con los elementos esenciales establecidos en el Código Laboral las empresas de servicio temporal. Y entonces me dice, el artículo 23 da los elementos esenciales para la relación laboral. Para que el contrato de trabajo se requiere que concurran 3 elementos. Esto me lo enviaron. Dice, primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizado por sí mismo, no hay duda. Pero dicen la segunda,
La continuada, es para que nos dé sus explicaciones, no más. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre los derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Es ese punto, es el numeral 2, es en el que nos han comentado que les asaltan las dudas a los laboralistas. Bueno, sobre ese particular hay que hacer claridad en el siguiente sentido. Primero, que la ley, como lo decía yo al principio, está estableciendo una figura muy particular que tiene una legislación especial, como es el servicio temporal de colaboración en actividad de terceros. Para prestar ese servicio, la ley reguló un trabajador especial que tiene unas connotaciones particulares desde el punto de vista laboral, y es el trabajador en misión, que tiene la particularidad, como lo mencionamos por ley, de que se envía precisamente en misión a un tercero a colaborarle en su actividad, o sea, en el contrato de prestación de servicios. En esa particularidad, lo que se prevé en la ley es que el trabajador permanece en subordinación con su verdadero empleador, que es la empresa de servicios temporales. Dicho de otra manera, la subordinación por parte del empleador, por la figura particular que así lo prevé la ley, delega subordinación en cuanto a modo, tiempo y lugar en el tercero, pero en cuanto al servicio específico de colaboración, no delega totalmente la subordinación, porque la subordinación sigue en cabeza de la empresa de servicios temporales, la cual continúa siendo la que sanciona, la que mantiene la subordinación y la delega parcialmente en el servicio específico de colaboración. Por eso, la subordinación no se transfiere, no se traslada, sino que se delega temporalmente, pero para el servicio específico. No es una delegación de subordinación total para que el usuario tenga la delegación plena, la subordinación plena y total del trabajador en misión. Desde ese punto de vista, es claro que se cumple con lo que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece, porque en todo momento el trabajador en misión sigue bajo la subordinación de su empleador, que es directo, que es la empresa de servicios temporales. Pongo un caso que a veces suelo colocar para que se entienda bien la figura, y es tan la subordinación continúa en este caso en la empresa de servicios temporales, que sucede algo similar con el padre de familia, y sobre todo ahora que estamos en confinamiento. Si yo tengo mi hijo y por alguna casualidad está en el apartamento del vecino y se porta mal mi hijo y el vecino lo castiga, no señor, usted no me puede castigar a mi hijo porque yo soy el papá. Deme la queja o lo que sea y yo lo castigo, porque yo sigo siendo el papá, así mi hijo esté en el apartamento del vecino. Aquí pasa algo similar desde el punto de vista de la subordinación. Yo sigo siendo el empleador directo del trabajador en misión, delego la subordinación, pero no la estoy trasladando. Luego yo sigo manteniendo los aspectos básicos y fundamentales de la relación laboral directa como empleador. No, yo creo que es suficiente la respuesta. Me parece que lo que usted está diciendo es que el artículo 23 generaliza, pero hay unas ampliaciones o derechos adicionales establecidos en otras normas. Correcto, es que el artículo 23 pues es general, lógicamente, ¿no? Pero la ley también establece normas especiales, particulares, en este caso el trabajador en misión, donde establece una particularidad
en el manejo en este caso, la subordinación, que se conserva en el empleador y se delega para un caso particular del servicio específico de colaboración, sin que el empleador pierda su carácter de empleador directo del trabajador, ni pierda la subordinación porque no la está trasladando. Esas son las especialidades que la ley establece en determinados casos frente a la norma general, sin violentar en esencia la norma general, porque la está respetando, pero está dando una particularidad. Esta falta de entendimiento de la figura del trabajador en misión es lo que nos está llevando a que se atropelle en muchos casos la figura por parte de los actores del mundo laboral, porque entonces quieren manejar un trabajador en misión como si fuera un trabajador igual que el resto de trabajadores del país, cuando ese trabajador en misión obedece a una legislación particular y tiene una característica particular que precisamente es en misión, y que lo define de manera particular el artículo 74 de la ley 50 del 90, que lo diferencia del resto de trabajadores. Incluso se confunde el trabajador en misión con un trabajador temporal. Resulta que el trabajador en misión no es temporal. Lo temporal es el servicio. El trabajador en misión, que es contratado directamente por la empresa de servicios temporales, incluso podría llegar a ser contratado indefinidamente y rotar en servicios específicos de colaboración, esos sí temporales, porque el trabajador temporal en la legislación colombiana está definido en una contratación por tiempos limitados, como es el caso del contrato laboral al término fijo, el contrato por obra o labor determinada o el contrato por labores ocasionales o transitorias. Pero en ninguna parte en la legislación colombiana existe un contrato temporal de empresas de servicios temporales o un contrato temporal de trabajadores temporales de empresas de servicios temporales, porque entre otras cosas no existen los trabajadores temporales de las empresas de servicios temporales, sino los trabajadores en misión a los cuales aplica, como lo dice la misma ley 50 del 90, en la particularidad del servicio temporal, aplica el Código Sustantivo del Trabajo como a cualquier otro trabajador, de acuerdo con las leyes, las disposiciones particulares. O sea que en las legislaciones particulares del servicio temporal no existe ninguna modalidad contractual temporal que aplique de manera particular al trabajador en misión. Luego le aplica el Código Sustantivo del Trabajo general para cualquier tipo de contratación laboral. Encuentro yo a mí muy claro, es decir, para mí se volvió claro algo que tenía yo bastante gaseoso y ciertas dudas por los comentarios que me han hecho. Entonces, Carlos, ¿tiene alguna pregunta adicional para el doctor Miguel? Pues yo me gustaría conocer de pronto un punto de vista del doctor Pérez, porque estuve viendo unas declaraciones que hizo Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, donde dice que hay confusión frente al PAEF y por esto, debido a esto, muchas empresas se están autoexcluyendo para solicitar el subsidio a la nómina. ¿Cuál es el punto de vista suyo como pues, vocero de las empresas de servicios temporales? Pues como vocero de las empresas de servicios temporales, pues yo soy de la opinión y tengo la plena certeza y seguridad, de acuerdo con todo lo que he expuesto, que ninguna empresa de servicios temporales, si cumple con los requisitos que como beneficiario del PAE, pues que se presente. Es decir, ¿por qué se va a autoexcluir, en este caso, una empresa de servicios temporales que cumple con todos los requisitos o cualquier otra empresa de diferentes sectores? Estoy hablando de sectores que tengan, por ejemplo, manejo intensivo de mano de obra, como puede ser el sector de la vigilancia, el sector de aseo, o diferentes sectores que tienen manejo intensivo de mano de obra. Pues ninguno debe excluirse porque todos son empresas que cumplen con los requisitos que la norma establece de ser persona jurídica, de manejar su propia nómina y de una facturación que si cumple el requisito de disminución del 20%, pues perfectamente pueden ser beneficiarios. Yo creo que adicionalmente, Carlos, como respuesta a la doctora Rosemary, quienes se autoexcluyeron y tuvieron dudas, pueden hacerlo las mismas 3 veces en los meses siguientes, en 3 oportunidades, de manera que esa autoexclusión debe ser por otros motivos, pero en cualquier forma tienen la oportunidad de hacerlo en 3 oportunidades. Sí, eso es claro y había que el pasado 29 se venció la primera oportunidad, pero se tienen 2 oportunidades más para poder acceder al beneficio, porque cada postulación es independiente y distinta. Es decir,
una no afecta a la otra. Si yo no me presenté, me puedo presentar a la segunda convocatoria y me puedo presentar a la tercera. O sea que en ese sentido y corroborando lo que el doctor Zuluaga acaba de mencionar, pues yo animaría a las empresas que se autoexcluyeron en la primera convocatoria, pues si cumplen los requisitos, que se presenten en la segunda y en la tercera. Bueno, al doctor Miguel Pérez le agradecemos por su intervención. De igual forma al doctor Zuluaga, muchas gracias por estar presentes en este espacio de charlas con Actualícese. Nos reencontraremos el día de mañana. Una cordial invitación para todos nuestros usuarios que nos acompañaron hoy en este par de charlas y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y chao, chao.